Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Con nosotros un habitual de este programa, el ingeniero Guillermo Caray, alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano y uno de los hombres más solicitados por los que producimos programas de entrevistas, porque hace muy buenos programas. Bueno, no solamente hace programas interesantes, sino sus escritos en el periódico Hoy, pues yo los leo con suma atención. Para todo el país, y no podemos comenzar este programa sin hablar algo sobre eso, ha estado entristecido porque el destacado periodista y hermano afectivo mío, Uchi Lora, después de 25 años produciendo su programa televisivo El Día, pues decidió retirarse de él y se limitará a 2 o 3 comentarios semanales porque tenía que poner un despertador para que lo levantara el despertador, simbólicamente y metafóricamente hablando, para irse preparando para a las 6 estar en el canal para hacer el programa. Y entonces él, con sus 74 años de edad y con algunos problemas de salud, él es diabético hace 2 años, pues 3 médicos diferentes le dijeron lo mismo, que tenía falta de sueño, y era verdad. Y él, con la reticencia inicial de la familia Corripio a que dejara el programa, pues accedieron, porque la salud es lo principal en todo ser humano, más que el dinero incluso. La prueba está que cuando se habla de la trilogía, el primero que hay que mencionar es la salud. Salud, dinero y amor. Se pone como la trilogía de la felicidad. Pero la salud es más importante. Cuando usted no tiene salud, no le interesa nada. Un amigo mío dice que aunque él es un fervoroso admirador de una conocida actriz como es Jennifer López, él dice que cuando él tiene algún problema de salud, de cuidado, ni siquiera una cita con Jennifer López él la disfrutaría. Así es que, Guillermo, yo sé que tú en muchas ocasiones fuiste entrevistado por Uchi y me imagino que esa decisión de él, muy valedera, porque la salud es lo más importante que todo ser viviente debe tener, su retiro fue muy conveniente para él. Así es, yo y espero que así controle mejor las condiciones de salud que tiene, que no es nada del otro mundo, pero toda persona que a la edad de él y la nuestra, cualquier cosa debe condicionarse bien y tener un hábito de vida que sea contribuyente a mejorar la salud. Y esa despertadera de madrugadas, ahora con las dificultades, como ahora que nos estamos normalizando la vida, con los taponamientos y todas las demás dificultades conexas, pues de alguna forma alteran el sistema inmunológico del ser humano. Para Uchi debe ser de mucha satisfacción el programa de despedida que realizó al cumplir 25 años el programa, y también él como productor tuvo manifestaciones de cariño de todo tipo. Ha sido una información
que aparece con gran despliegue en todos los medios de comunicación del país. Así es que, Uchi, nos alegramos de que tu programa esta misma semana se realiza con tu querida hija Diana Lora, excelente periodista también, pues continuarás haciéndolo, pero es mucho más fácil. Es 1 hora y una vez por semana. Guillermo, en tu condición de hombre que sigue con interés la situación política nacional e internacional, me imagino que estarás, como está la casi totalidad del universo, consternado por esa guerra ruso-Ucrania que se está efectuando con ya pérdidas de vida, destrozos, incluso con un peligro increíble, porque uno de las más potentes contenedores de energía nuclear de Ucrania fue casi impactada o también tocada por un incendio que se produjo en esta conflagración, que pudo, con una explosión posible, poner al mundo en una devastación casi total. Nos gustaría oír tu opinión de versado internacionalista, al mismo tiempo que economista, sobre esta guerra. Bueno, en primer lugar, hay que lamentar que se haya llegado a este extremo, y creo que aunque uno no tiene la influencia mundial que tienen líderes como el Papa, que ha hecho llamado a la paz, yo creo que nunca está de más hacer ese llamado público como expresión de una voluntad y de un pensamiento que traduzca finalmente una armonía entre los seres humanos. Yo creo que ambas partes tienen que deponer su actitud, y no estoy pensando en una guerra ruso-ucraniana, no, sino ruso-OTAN o ruso-Occidente, porque en el fondo lo que precipitó la decisión rusa fue la constante expansión y el rodeo de Ucrania, que los rusos interpretaron que atentaban contra su seguridad. Eso puede que sea un pretexto, pero esa es una realidad también. Entonces, yo creo que hay que hacer votos porque las partes se traten de llegar a un acuerdo para detener la guerra y para volver a los esquemas de los años 60, si se quiere, de una convivencia pacífica, el rompimiento de acciones bélicas, el desarmamento, que está también en la agenda, porque no son pocos las personas calificadas que especulan que detrás de esta acción bélica está la industria armamentista de ambos lados, que como sus armas están obsoletas, necesitan vender las armas viejas para poder renovarse y tener hegemonía militar. Yo creo que este es un acontecimiento que nos puede perjudicar a todos, no solamente por el efecto nuclear que tú has señalado, por las amenazas que ya hay de parte de Rusia, de que si las guerras económicas continúan, el canciller ruso mencionó que podrían recurrir a sus armas nucleares, sino también en términos económicos y ambientales. En términos económicos, porque esa región del mundo, en las guerras hay muchas personas que dejan de sembrar, por ejemplo, y van a la guerra. Los cultivos
se destruyen como parte de la estrategia para debilitar al enemigo. El mercado mundial se altera. Rusia y Ucrania juntos abastecen una cantidad importante de granos en el mundo. No solamente se trata de petróleo, sino de granos como el maíz, el sorgo y otros, cebada, trigo y otros productos que nosotros importamos para sostener nuestra industria alimenticia. La industria alimenticia dominicana, la porcícola, la avícola, parte de la ganadera, se alimenta en base a alimentos procesados que utilizan como materia prima el grano importado. Y si se altera la producción, por lo que ya te dije, porque productores campesinos se van a la guerra, porque queman los cultivos, porque hay necesidad de abastecerse de grano para alimentar a los que están en guerra. Todo eso altera el mercado mundial y afecta los precios. Suben las materias primas, suben los alimentos. Tendrá que subir, obviamente, los productos finales como el huevo, el pollo, los cerdos, en un momento que ya estábamos recuperándonos y como consecuencia de esa recuperación habíamos observado un incremento de precios en los productos en general y en particular los alimenticios, que son los que más duelen. Indudablemente que Putin argumentó que no podía permitir que ingresara Ucrania a la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque estos países poderosos, entre los cuales está Estados Unidos, Francia, Alemania, podían en un momento determinado llevar armas de destrucción masiva a Ucrania, fronteriza con Rusia, y eso pondría en peligro, como decía Putin, su patria. Entonces, quizás, y eso hasta yo pensé, que podía Ucrania acceder a esa solicitud, porque ahora está pidiendo, incluso en medio de la guerra, acceder a la Unión Europea. Entonces, ¿qué te opinas de eso? ¿Hubo quizás falta para este conflicto bélico en ambos contendores? Sí, lo hubo. Por supuesto, estamos hablando de especulación. Los verdaderos intereses de las potencias envueltas, uno nunca sabe qué es lo que se está persiguiendo en el fondo. Por ejemplo, yo te cité la especulación que siempre hay de que la industria de armamento empuja a los gobiernos a que haya guerra para poder vender sus alimentos, sus armas obsoletas y poder renovarlas, restituirlas para mantener la hegemonía militar. Pero además también hay razones geopolíticas. En el caso particular del petróleo, el flujo, el transporte, la distribución, la seguridad de cada nación. Entonces, en el caso del que nos enfrentamos, tenemos una particularidad, y es que Rusia tiene una dirección más monolítica de la conducción pública. El otro sector, o sea, la OTAN, tiene intereses disímiles, porque no siempre Estados Unidos coincide con Francia, coincide con Inglaterra, coincide con Alemania. Por ejemplo, fíjate que Alemania, que antes estaba muy renuente a apoyar a Ucrania porque tenía el temor de que el ducto que se construyó por su territorio para abastecer del gas ruso a toda Europa pudiera afectarse. Sin embargo, a última hora cambiaron los intereses estratégicos. Entonces, esta situación se complica precisamente por la falta de unidad y de cohesión de todo
el sector antagónico a Rusia, que a diferencia de del otro sector, tiene una dirección más monolítica. Y entonces hay como una multiplicidad de intereses que hace más difícil consensuar una solución. Yo creo que hay que insistir, así como hay protestas en el mundo, porque cese la agresión militar y que se sienten a hacer negociaciones políticas, así como hay protestas en ese orden, también deben existir voces en ese orden y me sumo a esa voluntad. En tu triple actividad laboral, ingeniero, periodista, economista, yo veo que le ha dado mucha importancia al daño económico que esta pandemia y este conflicto bélico ha ocasionado a la humanidad y a la patria dominicana nuestra como parte de esa humanidad. Tú pones como algo que podría atenuar, disminuir ese daño económico, el aumento de la producción agrícola. Lo he visto en tus escritos y en tus declaraciones por los medios ya electrónicos. Sí, fíjate que primero hay que lamentar que cuando apenas salimos de una situación de salud, o estamos saliendo, porque no hemos salido del todo, yo no cantaría victoria, aunque definitivamente las condiciones han mejorado mucho, pero una de las cosas que insistía cuando en plena pandemia es que cuando veía ese afán por prohibir actividades económicas, yo advertía de que cuidado si estábamos creando una pandemia económica que quizás pueda tener efectos similares o comparables, superiores o mayores, pero comparables al fin con la pandemia sanitaria. De hecho, lo hemos visto, que ha habido un proceso de rompimiento de logística entre la oferta y la demanda. La demanda se ha recuperado con la normalidad, pero tú puedes comenzar a gastar de una vez, pero tú no puedes comenzar a vender, por ejemplo, un producto agrícola que necesitaste sembrar antes y darle un tiempo de cosecha para tan pronto como aumenta la demanda. Entonces hubo una velocidad de normalización de la demanda más rápida que la velocidad de normalización de la oferta, y eso es lo que ha producido, al haber más demanda que oferta, eso es lo que ha producido el proceso inflacionario que está afectando el mundo, junto con las dificultades logísticas, sobre todo de transportación. Ahora, ¿qué pasa? Para evitar, para blindar que eso no nuestra economía, de manera que eso no nos siga afectando tanto la pandemia sanitaria como la pandemia económica, como la pandemia de guerra militar que se está asomando, la mejor forma de blindaje es tú incrementar tu aparato productivo nacional para ganar lo que se llama autosuficiencia económica. O sea que en el mundo puede pasar cualquier cosa, pero si tú produces lo suficiente, no te va a afectar tanto. Entonces, particularmente en el renglón alimentario, que es lo más inminente, porque es la necesidad básica del ser humano. Sin alimentación tú no puedes pensar ni siquiera en otra necesidad, como tú decías al principio del programa, salud, dinero y amor. Pero la salud se alcanza fundamentalmente con una buena alimentación, además de otros elementos de cuidado personal, de ejercicio, de vida activa, de sosiego, en fin. Y una de las cosas que más lamento es que en medio de esa exigencia de un crecimiento productivo agrícola mayor, originado por la pandemia sanitaria que produjo aislamiento, originado por la pandemia económica que produjo
demanda más rápido que la oferta. Y ahora, con la pandemia de guerra que nos asoma, que puede afectar nuestra economía y nuestro aparato productivo, la mejor forma es producir más, producir lo que en Estados Unidos se llaman los commodities, la producción primaria de bienes tangibles para satisfacer necesidades, particularmente los alimentos. Entonces, en medio de esa exigencia para un crecimiento agropecuario mayor, la economía dominicana, que ha crecido satisfactoriamente, que se ha recuperado, presenta un rezago agropecuario, porque la tasa de crecimiento agropecuario el año pasado fue 2 puntos y tanto, frente a un Producto Bruto Total de 12, o sea, 6 veces más lenta. Esas tasas de crecimiento reflejan la velocidad de crecimiento. Y si tú lo comparas con otros sectores como turismo, que tuvo un crecimiento de 40, estamos hablando de que la agricultura creció 20 veces más lenta que el turismo, teniendo en cuenta que el turismo es un demandante también de productos agropecuarios. Y que si la economía agropecuaria dominicana no satisface la demanda turística, entonces el turismo tiene que importarlo, en cuyo caso neutralizamos una de las ventajas que tiene el sector turístico, que es crear una demanda rentable, una demanda de productos, personas que pueden pagar, que tienen capacidad de pago, sobre alguna serie de productos. Entonces, yo precisamente llamo la atención de que se necesita reactivar la agropecuaria, establecer programas de emergencia y tener cuidado, porque hay elementos de las políticas globales que son necesarias tomar, pero que también pueden repercutir en el sector agropecuario, como es el caso del aumento de la tasa de interés, que es una medida correcta para enfrentar la coyuntura económica inflacionaria que estamos viviendo, de una demanda mayor que la oferta. Pero si tú subes la tasa de interés, entonces vas a tener que, el productor agropecuario va a tener que pagar más caro los intereses, y al fin y al cabo está encareciendo la producción final. Entonces, creo que el sector agropecuario y en particular y en general, toda la parte productiva de nuestra economía sobre el sector primario, que incluye la industria, que incluye minería, incluyendo también dentro de lo agropecuario la pesca, la foresta, debería ser priorizado con extrema necesidad. ¿Qué opinas, Guillermo, de la eliminación de todas las restricciones que para enfrentar la pandemia del COVID-19 impuso el gobierno, y que, según vimos, ha dado excelentes resultados? La vacunación, los esfuerzos que hizo el gobierno para adquirir las vacunas a un costo grande, pero que, justificado por sus efectos, no resultó caro. Pero eso determinó concomitantemente que mucha gente, que por la obligatoriedad de acceder a algunos lugares de diversión, restaurantes, y también hacia los bancos y supermercados, pues se vacunó a regañadientes. Y ahora, una vez fueron eliminadas esas restricciones, la vacuna ha descendido casi hasta la nulidad. Opinión. Bueno, yo creo que me parece que se debió ser más cuidadoso, sobre todo en este tema de salud, y cuando habla el presidente de la República o un funcionario de alto nivel, a veces dicen 1 y la gente oye 10. Por ejemplo, el propio presidente dijo que de ahora en adelante la responsabilidad de protección recaía en cada quien.
Él no dijo que ya no usara mascarilla. Por supuesto, como lo acompañó de un regocijo, de que ya somos libres nuevamente, la gente interpretó o interpreta, porque la reacción inicial fue como seguir usando mascarilla, por ejemplo, un poquito como de maldad o no te creo, ¿no? Pero después la gente ha interpretado, que ya el presidente dijo que no usara mascarilla. Hay que tener cuidado cuando un gobernante, un estadista habla, un presidente habla, un líder habla, que las palabras no sean interpretadas exageradamente por la ciudadanía, que la tendencia ordinaria es esa. Yo creo que la situación se ha controlado bastante, pero que debemos todavía ser prudentes. Yo sigo usando cada vez que voy a sitios públicos, cada vez que voy donde personas que me pueda, que tenga que socializar, yo sigo usando mi mascarilla. Porque acaba de surgir una variante nueva, que comenzó en Puerto Rico y ya aquí apareció otro caso. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa alocución del presidente, donde él se mostró tan contento de que se había vencido la pandemia, de que ya éramos libres, pues la gente dice, bueno, si ya ya somos libres, si ya la pandemia está pasando, ¿para qué me voy a vacunar? Y entonces por ahí fue que comenzó la disminución de la asistencia a la vacunación. Va a ser difícil romper eso, a menos que, y ojalá no suceda, tengamos un rebote epidemiológico que vuelva a preocuparnos. De todos modos, yo exhorto a la población de que siga conservando medidas primarias de protección y que organice y desarrolle sus actividades con suma prudencia. Bien, vamos a hacer una pausa en este programa con el ingeniero Guillermo Carán para recordarles que Vertiente de Opinión se transmite a través del canal del Sol en la frecuencia 6, tanto del sistema Claro como de Altiz, y que si usted no puede ver por cualquier circunstancia esta entrevista de Guillermo Carán, pues usted accede a YouTube, escribe Vertiente de Opinión y ahí aparecerá por tiempo indefinido. Así es que ya lo saben. Volvemos de inmediato. La mayoría de los partidos de oposición se han opuesto, aún sin conocer cuáles serían las vertientes de ese proyecto de reforma propuesto por el presidente Luis Abinader, pero hay una oposición casi generalizada. ¿Cuál sería la reacción tuya, Guillermo? Porque lo que más han esgrimido para oponerse a una posible reforma constitucional, los partidos opositores, han sido de que se intentará con ella disminuir el porcentaje de 50% más un voto para la elección del presidente de la República, y también hablan de que el presidente hace mucho hincapié en la independencia del Ministerio Público, alegando esos partidos que ya, de acuerdo a la Constitución vigente, está establecida esa independencia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, realmente yo creo que las urgencias económicas y sociales no crean las condiciones propicias para que en estos momentos haya un debate sobre el tema de la Constitución. No es que me oponga a que se discuta, pero bueno, las preocupaciones de la
mayoría de las personas, las mías, por ejemplo, no está en esa tesitura. Yo creo que aquí tenemos, mira, ahora mismo en lo que hubo el receso, eché una mirada al celular y veo que hay unos anuncios de que el precio de la leche y la carne va a aumentar porque, por lo mismo que te decían antes, porque la industria ganadera se alimenta de granos cuya producción entre Rusia y Ucrania, vamos a decir aproximadamente es de el 20%. Entonces, la gente está preocupada con los precios, con la inflación, con si esto no va a afectar nuestros problemas estructurales de siempre, como por ejemplo el desempleo, los niveles de remuneración, que eran cuestiones o son cuestiones que se pensaban que ahora que la pandemia se está superando, íbamos a entrar con plena energía para tratar de lograr la recuperación económica. Yo pienso que sí, que el ánimo nacional no está para reforma constitucional. Ahora, sobre los temas específicos, bueno, primero hay algunos juristas que dicen que no es necesaria modificar la Constitución para garantizar la independencia del Ministerio Público, que está consagrado en la institución actual. Claro, la designación tiene mucho que ver por parte del presidente de la República y eso pudiera muy bien ser reglamentado por una ley ejecutiva. Ahora, sobre las otras reformas, hay cosas que tengo que respirar un poco por la herida, porque a veces nosotros los dominicanos tenemos la tendencia de propiciar las medidas, los cambios, disposiciones que están de moda, que son parte de un cliché, y al transcurrir el tiempo los revertimos a la posición original. Tú recuerdas que los puntos fundamentales de la reforma constitucional del año 94 se constituyó en elecciones separadas entre legisladores, síndicos y presidentes. Ya se unieron. Se estableció la doble vuelta electoral y ya la han querido quitar. Y, por supuesto, acompañada del margen del porcentaje para ser elegido. Yo te diría que estaría de acuerdo con la tesis de un 40%, pero al fin y al cabo, si eso sí requiere una reforma constitucional, pudiera concebirse mediante un ambiente de pacto político para resueltas las urgencias que nos están afectando. Lamentablemente, siempre las urgencias reclaman más atención inmediata en comparación con las cosas importantes. Yo diría que pudiera un poco posponerse ese debate por un tiempo, sobre todo que ya el presidente Abinader, por razones que no puedo explicarte, desaprovechó la coyuntura de sus primeros tiempos de gobernar y estamos en medio de una crispación política y en medio de una situación de partidos políticos que sí debe causar una preocupación esencial para el futuro democrático dominicano. Nosotros tenemos que los partidos tradicionales ya no tienen vigencia, ni el PRD, ni el Partido Reformista. La izquierda sigue como siempre dispersa. El PLD a la defensiva, que no veo cómo pueda levantar cabeza con esa necesidad de canalizar energía para defender todas las acusaciones de corrupción que se le están endilgando y que debe hacerlo y que están bien hechos, que se le señale, que se procuren. La fuerza del pueblo lo veo como que no acaba de impregnar, y el PRM está desafiado
prácticamente a ejercer un buen gobierno, que al año y medio, a la tercera parte del gobierno, del tiempo transcurrido del gobierno, me parece que está dejando mucho que desear para lograr cambiar todas las cosas que se crearon expectativas en el pueblo dominicano de que iban a cambiarse. Entonces, realmente creo que las prioridades políticas son otras. Y si tú me preguntas cómo canalizarla, la verdad es que no sé. No te podría decir cómo canalizar un rediseño del sistema de partidos. Es posible que se recuperen los partidos tradicionales, PRD y reformistas. Honestamente creo que no. Es posible que el PLD se recupere de los niveles de endilgamiento sobre hechos de corrupción que hay sobre el tapete. Realmente, sinceramente, te diría que no. Es posible que la fuerza del pueblo como partido, independientemente de que su candidato virtual, que es Leonel Fernández, puede en un momento lograr la canalización de las simpatías de los PLDistas, aún sin el PLD, constituya una fuerza que pueda brindar la alternabilidad democrática y la alternabilidad que es consustancial y deseable en la democracia para que no haya un solo partido. Realmente tampoco lo creo. Se estoy viendo que el PRM está haciendo un gobierno tan satisfactorio que pueda consolidar su imagen de partido mayoritario en el término del 1 o 2 años, que es lo que falta para entrar en campaña electoral. Tengo mis reservas. De manera que esa sería mi prioridad, el rediseño del sistema político para garantizar que en la República Dominicana haya alternabilidad que es consustancial con la democracia. Cuando uno escucha a los sectores de oposición criticar un gobierno, es algo similar a lo que a veces experimenta, como cuando escucha a los abogados defensores de personas acusadas de corrupción, porque ese es su rol, ese es su papel, eso es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, otra de las decisiones que le endilgan al gobierno es que tratará en esta reforma constitucional la reunificación de las elecciones congresuales y municipales con las presidenciales, que ahora están separadas. Y además, cuando hablan de la presentación de cuentas del presidente Abinader el 27 de febrero, dicen que a veces da datos adrede que no son reales sobre la situación del país con fines reeleccionistas. ¿Tú eres partidario de la reunificación de las elecciones? Claro, bueno, por supuesto, yo cultivo la coherencia, me preocupa la coherencia y la conservo. Para mí es sagrado ser coherente. Y yo soy reformista. Soy social cristiano primariamente y luego fusionado con el Partido Reformista. Y el Partido Reformista era reeleccionista. A mí no me preocupa que la reelección. Yo creo que si un gobernante está gobernando bien, puede tener tantas opciones como sea necesario. Y en consecuencia, reconozco que los políticos tienen que ejercer su función también con aquello que Napoleón Bonaparte decía, que un político es un vendedor de ilusiones. Y en este país, cuando tú te resignas y dices, ya yo no me voy a reelegir más, a la mitad de sus seguidores se te van. Entonces, pienso que no critico el componente político del discurso presidencial, no critico las intenciones que pueda tener el presidente Abinader. Yo creo que incluso si hace buen gobierno está pintado y muy bien hecho que se reelige, y eso no me preocupa. Pero sí tengo que recordarte incluso para afianzar lo que
lo que te decían antes, que a veces los dominicanos, por entrar en la moda, proponemos cosas que no son adecuadas a la idiosincrasia y a las exigencias de nuestra sociedad, y luego las modificamos. Te decía que la reforma constitucional del 94 prohibió, separó las elecciones, la volvimos a unir, prohibió la reelección, se volvió a permitir, aunque sea por un solo periodo, y lo que queda es la segunda vuelta y el porcentaje, y estamos por cambiarlo. Mira, honestamente, yo creo que ahora mismo hay reformas más importantes que abordar que la reforma constitucional, como por ejemplo, para resolver todos estos problemas económicos que hemos analizado en la primera parte del programa. Para mí es más importante abordar una reforma fiscal que no produciría un escarceo político tan grande como el que está permitiendo, creando la reforma constitucional. Sin embargo, el gobierno se inclina más en la reforma constitucional que en la fiscal, y la fiscal está consagrada en una ley del año 2000 como una obligatoriedad, que es la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Decimos en el 2000 que queremos reforma fiscal y que se le da un plazo a los gobiernos para hacerlo, y resulta que a 20 años no se han hecho esas reformas. Cambiamos la reforma constitucional en 3 puntos en el año 94 lo fuimos cambiando durante los 24 años en distintos momentos para poder establecerla como estaba antes. Yo creo que tenemos que dar una señal de madurez y de coherencia para que la República Dominicana siga creyendo en los políticos que están inscritos en la democracia, porque creyendo en políticos inscritos en la democracia, se cree en la democracia, que es el sistema político menos imperfecto que pudiera existir sobre la tierra. De acuerdo a la visión que tienen del tiempo, tanto nuestro técnico Dauer Hidalgo como Elvin Mejía, ese destacado artífice de la tecnología televisiva, nos quedan 4 minutos. Y te voy a hacer una pregunta personal. ¿Tú has aspirado más de una vez a la posición de senador en torneos electorales? Incluso yo recuerdo que yo, como decimos los masones, te hice una reconvención fraternal diciéndote, caramba, hay más posibilidades de acceder a la diputación porque hay mucho más diputados que senadores. Y tú me dijiste, y a mí me sorprendió, frente a 2 posiciones tan parecidas en un congreso como la de senador y diputado, que tú prefirieras arriesgarte a no obtener la senaduría cuando pudiste más fácilmente, estoy seguro que la hubieras conseguido, una diputación. Bueno, sí, yo siempre te respondo cuando me haces preguntas similares que a mí me gustaban las cosas difíciles, las metas más difíciles, más inaccesibles. Naturalmente los tiempos cambian y la edad avanza. Como decía el presidente Balaguer, en la postrimería de mi carrera política y viendo las condiciones como están, yo quisiera canalizar mis energías, mis aportaciones, mis posibilidades a tratar de a contribuir, que se identifiquen correctamente cuáles son los males que afectan nuestra sociedad y cuáles son las acciones, las prioridades que se deberían llevar a cabo. Y no quiero hacerlo con ninguna atadura, ni de partidos ni de organizaciones. Por eso Dios me ha dado el privilegio de tener el acceso a los medios y poder pretender lograrlo a través de opiniones. Yo creo, como dije ya en parte de esta entrevista, que tú has tenido, como pocos dirigentes políticos, la posibilidad de acceder a posiciones por
tu capacidad y porque eres favorito de la mayoría de los entrevistadores de programas de este tipo, porque se reconoce no solamente tu capacidad expositiva, sino también tu trayectoria de honestidad. A ustedes las gracias por la atención que nos dispensan, atención que valoramos y esperamos seguir contando con esa tan importante para nosotros atención. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.